A los 65 años, Antonio Banderas rompe su silencio, y lo hace de la manera más impactante posible, nombrando, uno por uno, a los 5 actores y actrices que más desprecia en toda su carrera. Durante décadas, el público lo ha visto como el caballero perfecto de Hollywood, el símbolo del orgullo andaluz, un hombre incapaz de odiar. Pero esta vez, algo cambió. En una entrevista íntima, su tono se volvió frío, sus palabras afiladas. «Ya no tengo nada que perder», dijo con una media sonrisa. ¿Qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Por qué decide hablar ahora, después de tantos años de silencio? Y lo más importante, ¿quiénes son los nombres en esa lista negra? Undamit Comenweir su lista. 5 nombres, 5 historias, más intensas de lo que nadie imaginaba. Número 5. Javier Bardem. Durante años, Antonio y Javier fueron considerados los 2 titanes del cine español, las 2 caras de una misma moneda. Se admiraban en público, se abrazaban en los festivales, compartían elogios en entrevistas, pero detrás de esa camaradería se gestaba una rivalidad feroz. Según cuentan los insiders, todo comenzó en 2011, cuando ambos fueron propuestos para el mismo papel en una superproducción de Hollywood. Antonio lo deseaba con todo su corazón. Era el papel que podía marcar su regreso triunfal tras una década de altibajos. Pero al final, el papel fue para Bardem. Y no por talento, sino, según Antonio, por maniobras sucias y contactos bien colocados. Desde entonces, la relación se congeló. En los eventos apenas se saludaban. Los productores recuerdan miradas tensas, sonrisas forzadas. Antonio no lo soporta desde entonces. Susurra una fuente cercana. El punto de ruptura llegó durante una gala en Madrid, cuando Bardem, en tono de broma, dijo: «Algunos actores envejecen como el vino, otros simplemente envejecen». Una carcajada general, pero Antonio no rió. Su rostro se endureció. Desde aquel día, nunca más compartieron escenario. En privado, Banderas lo resumió con frialdad. El respeto se gana y él lo perdió. Número 4. Penélope Cruz. Pocos sabían que entre Antonio y Penélope existía una tensión tan profunda. Durante años, fueron la imagen del cine español ante el mundo. Sonrientes en alfombras rojas, cómplices en entrevistas, como si los uniera una amistad inquebrantable. Pero detrás de las cámaras, la historia era muy distinta. Todo comenzó en 2016, durante el rodaje de una película europea en la que ambos compartían escenas intensas. Según testigos del set, Penélope, ya una estrella consolidada en Hollywood, trataba a Antonio con un aire de superioridad. Ella lo corregía en público, cuestionaba sus decisiones y hasta se burlaba de su acento malagueño, cuenta un asistente de producción. Antonio aguantó en silencio, con esa calma andaluza que lo caracteriza, pero la herida quedó abierta. El verdadero quiebre llegó en una entrevista posterior, cuando Penélope, al hablar sobre sus colegas españoles, comentó: «Algunos actores creen que aún están en los años 90. Todos entendieron a quién se refería. Antonio, al enterarse, no respondió, al menos no públicamente. Sin embargo, insiders revelan que en privado juró no volver a compartir proyecto con ella. Hay traiciones silenciosas», dijo en una cena en Málaga, «y las suyas duelen más que las que se gritan». Desde entonces, su relación se volvió un campo minado. Sonrisas de compromiso, distancias calculadas y un pasado que ninguno de los dos quiere recordar. Número 3. Pedro Almodóvar. Durante décadas, Antonio Banderas y Pedro Almodóvar fueron inseparables, el maestro y su musa, el creador y su criatura. Desde Laberinto de Pasiones hasta Dolor y Gloria, su relación artística definió una era del cine español. Pero lo que comenzó como admiración mutua terminó en resentimiento y distancia. Según fuentes cercanas al director, el quiebre ocurrió en 2019, justo después del éxito de Dolor y Gloria. Antonio ganó premios, aplausos y reconocimiento mundial, pero en los bastidores
Algo se fracturó. Pedro, dicen, sintió que su actor fetiche se estaba apropiando del mérito. Sin mí, no existiría ese papel, habría dicho Almodóvar a un colega. Antonio, por su parte, se sintió traicionado. Me trató como un aprendiz, no como un hombre que ya había vivido su propia gloria, confesó años más tarde a un amigo. Las llamadas cesaron. Los encuentros se volvieron incómodos. En el Festival de Cannes de 2022, cuando se cruzaron por casualidad, ni siquiera se miraron. Un silencio helado entre dos leyendas. Un productor presente en aquella ocasión lo resumió así: dos genios, un solo ego. No hay espacio para ambos bajo el mismo sol. Desde entonces, Banderas evita pronunciar su nombre en público. Y cuando lo hace, sus palabras son tan medidas que suenan como cuchillos envueltos en seda. Número 2. Salma Hayek. Durante mucho tiempo, Antonio y Salma fueron inseparables. Desde Desperado hasta Once Upon a Time in Mexico, formaban una de las duplas más carismáticas del cine latino. Su química era innegable, su amistad legendaria. Pero como en toda historia de Hollywood, detrás de las cámaras se escondía algo más oscuro. Todo comenzó, cuentan los insiders, cuando Salma se convirtió en productora y empezó a tomar el control de sus proyectos. Antonio la admiraba, sí, pero también la veía cambiar. Ya no era la misma mujer que conocí en los 90, habría dicho. Durante la filmación de una serie conjunta en 2021, las cosas explotaron. Salma exigía reescrituras de guión, modificaba escenas sin consultar, y en una entrevista promocional declaró: Antonio sigue actuando como si todo girara a su alrededor. Las palabras lo golpearon como un puñal. Él, que siempre la había defendido, se sintió humillado públicamente. Un miembro del equipo recuerda la tensión en el set. No se hablaban, solo se comunicaban a través del asistente de dirección. Después del rodaje, nunca más volvieron a compartir un proyecto. En una gala en Los Ángeles, un periodista le preguntó a Antonio si aún mantenía contacto con Salma. Él sonrió, bebió un sorbo de vino y respondió con una calma helada: algunas amistades son como películas, brillan un tiempo y luego se apagan. Desde entonces, sus caminos se cruzan solo en silencio, entre miradas que dicen más que cualquier palabra. Número 1. Tom Cruise. Sí. El mundo entero los vio juntos en alfombras rojas, riendo, intercambiando abrazos falsos bajo los flashes. Pero detrás de esa fachada de camaradería, lo que había era una guerra silenciosa. Antonio Banderas nunca soportó a Tom Cruise. Todo comenzó en los años 2000, cuando ambos competían por los mismos papeles en Hollywood. En más de una ocasión, Cruise utilizó su poder para cerrar puertas a otros actores extranjeros, y Antonio lo sabía. No quiere competencia que tenga acento, habría dicho una fuente cercana. El detonante, sin embargo, llegó durante la promoción de Interview with the Vampire. Antonio, aún nuevo en el circuito estadounidense, interpretó a Armand con elegancia y pasión. Pero Cruise, cuentan los insiders, manipuló la prensa para que los focos se centraran únicamente en él. Él no comparte la luz, comentó Antonio años después. Solo la roba. La relación se deterioró aún más cuando, en 2010, ambos coincidieron en un evento benéfico en Beverly Hills. Testigos recuerdan cómo Cruise, al verlo llegar, le dijo en tono irónico: «Pensé que los actores europeos ya no estaban de moda». Una frase corta, pero devastadora. Antonio se dio la vuelta y no volvió a dirigirle la palabra jamás. Desde entonces, entre ellos no hay saludo, ni respeto, ni perdón. Un productor de Hollywood lo resumió así: Cruise juega con poder, Antonio juega con corazón, y en esta industria el corazón casi siempre pierde. Justo cuando todos creían que Antonio había terminado su confesión, el actor dejó caer una frase que heló el estudio. Con voz baja, pausada, miró directamente a la cámara y dijo: «No los odio por lo que me hicieron, los desprecio por lo que me hicieron ser».
Un silencio absoluto. Los periodistas no entendieron al principio, pero luego un insider explicó. Antonio no solo hablaba de rivalidades, hablaba de cómo la fama lo había transformado en alguien que ya no reconocía. Durante años había sonreído, callado, perdonado, solo para mantener una imagen. Pero ahora, a los 65, ya no tenía miedo de mostrarse humano, dolido, incluso amargo. Y entonces llegó el golpe final. Antonio confesó que, entre los 5 nombres mencionados, uno de ellos lo había llamado justo la noche anterior para reconciliarse. No quiso revelar quién fue, solo dijo, algunos errores pueden corregirse, pero otros dejan cicatrices para siempre. La entrevista terminó ahí, sin música, sin aplausos, solo su mirada fija, cansada pero libre por primera vez en años. El escándalo recorrió los titulares durante días. Algunos lo tildaron de valiente, otros de rencoroso, pero nadie quedó indiferente. Antonio Banderas, el eterno galán del cine español, había hecho lo impensable, mostrar su sombra. Desde entonces, rara vez concede entrevistas. Vive entre Málaga y Londres, dedicándose al teatro y a su fundación benéfica. Los que lo han visto recientemente dicen que luce más tranquilo, pero también más distante, como si cada palabra que pronuncia llevara el peso de una vida entera bajo los focos. A veces, cuando le preguntan si se arrepiente de haber hablado, responde con una media sonrisa. El silencio protege, pero también envenena. Los 5 nombres siguen ahí, resonando en el eco de su carrera, como fantasmas que nunca terminan de irse. Y sin embargo, en su mirada hay algo nuevo, una mezcla de serenidad y resignación. Porque tal vez Antonio entendió, al final, que el precio de la fama no es el olvido, sino la memoria. La gloria se apaga, las heridas, no.